Buenas noches, licenciado. Buenas noches, señoritas. Buenas noches, jóvenes. Este, Buenas noches, hoy, Lice. buenas noches. Un gusto saludarlos. Mis mejores deseos que estén bien, que hoy avancemos y nuestro propósito de siempre, aprender y comprender. Ya entonces, este, como habíamos quedado en la anterior clase, la ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental, ley SAFCO, jovencitos. De la misma manera, les voy a solicitar, les voy a pedir, con todo el respeto que se merecen cada uno de ustedes, la participación en clases está ponderado. Al finalizar la clase, no se olviden enviar su resumen y, y tenemos los plazos correspondientes, por favor, jovencito, porque yo también tengo que calificar de manera inmediata. Les he dado el otro día 15 minutos para que puedan escribir un resumen, ¿no? El resumen de lo que ustedes han entendido, de lo que ustedes han captado de las clases. Entonces, les voy a pedir que hoy sea la misma situación. Hoy es nuestra última clase de lo que corresponde al derecho administrativo de nuestro país, de nuestro estado boliviano. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos la anterior noche. Bueno, nos quedamos en lo que era el anterior martes. El control gubernamental, jóvenes, tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. La confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuentas oportuna de los resultados de su gestión. Y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Más que todo se refiere al a la administración de recursos públicos, a la administración de recursos que son asignados por el Estado, jóvenes. Ya no se trata de otra situación, el derecho administrativo. Fíjense, el mismo Estado elabora, norma, diferentes aspectos para poder controlar los recursos que él mismo distribuye a través de normativas y las sanciones correspondientes cuando lo hubiera por alguna malversación de fondos. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, jóvenes, que el control gubernamental mejora, intenta mejorar la eficiencia en la captación de recursos y el uso adecuado de los mismos, cuando se tratan de operaciones de las instituciones públicas. ¿Ya? Entonces, eso les pido por favor que lo tomen en cuenta, lo consideren, que todo está reglamentado, normado, tiene normas legales la administración de recursos públicos. No es porque yo quiero gastar en esto, lo voy a hacer. No, está regido, está reglamentado, tiene normas para lo cual les voy a pedir siempre que ustedes lo tomen muy en cuenta. Van a consolidar su profesión de administradores de empresas, pero es importante que conozcan todos estos aspectos.
¿Algún estudiante puede dar lectura sobre esta diapositiva, jovencito? Por favor. Yo dicen Por favor, señorita. Gracias. Ley de Administración y Control Gubernamentales. La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de control gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo, evaluará la eficacia de los sistemas de control interno, realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del sector público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas. ¿Ha escuchado hablar de esta entidad pública, señorita? Sí, Licen, he escuchado hablar y un tiempo trabajé donde tuve que también rendir cuentas, ¿no? Sobre los bienes y es la entidad que controla, ¿no? Más que todo, eh, la que controla y regulariza. Muy bien, señorita, le agradezco mucho su participación. Fíjense, jóvenes, la Contraloría General de la República, que dice que es un órgano rector del sistema de control gubernamental. Es una entidad que se encarga netamente de dirigir y supervisar todo lo que son las normas básicas de control interno y externo de las instituciones públicas. Entonces, es la Contraloría que emite los respectivos informes ante cualquier situación anormal en la administración pública. Tómenlo en cuenta, jóvenes, la Contraloría General de la República. ¿Algún estudiante que puede dar lectura, por favor, a la diapositiva? El jovencito. Del A ver, señorita Nisa, le ruego. Banco Central de Bolivia. Es la única autoridad monetaria del país y el órgano rector de todo el sistema de captación de recursos e intermediación financiera, y como tal es el responsable del manejo de las reservas monetarias, además de normar y reglamentar las disposiciones legales referidas al funcionamiento de dicho sistema. Propondrá y acordará con los órganos permitentes del Poder Ejecutivo y la política monetaria, bancaria y cre- crediticia y lo ejecutará en forma autónoma. ¿Ha escuchado del Banco Central de Bolivia, señorita? ¿Qué referencia tiene usted? Sí, dice, he escuchado, ¿no? Un poco, y como bien lo dice aquí, ¿no? Es la, es la única autoridad monetaria del país y también es la que norma, ¿no? Y reglamenta las disposiciones, el funcionamiento de los sistemas, ¿no? Para que pueda también llevar todos los recursos económicos, bien ya sea de la empresa o institución, como bien lo dice, del Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien, señorita. Gracias, le agradezco mucho. Efectivamente, si nosotros nos embarcamos en lo que es las noticias, en estas últimas semanas se ha escuchado mucho del Banco Central de Bolivia. Mucho se ha escuchado por la carencia de dólares. Fíjense, es por eso que indica que es la autoridad monetaria del país y es el órgano rector de todo el sistema de captación de recursos, especialmente el manejo de nuestras reservas monetarias. Aparte de las reservas monetarias, administra lo que es
eh, las reservas del oro que se tiene. ¿Ya? Entonces, el Banco Central de Bolivia es una institución que se encuentra registrada en la ley 1178 para como una autoridad monetaria del país y que rige todo el sistema de captación de recursos, de nuestros recursos económicos, de todas las actividades comerciales que se puedan realizar y la captación de impuestos de la misma forma. ¿Ya? Entonces, todo esa, el dinero que recibe lo administra y a través del banco realizan, a través del Ministerio de Economía, realizan la distribución de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades de la función pública y de las necesidades de nuestro país. Entonces, toda esa situación va avanzando, va realizando el Banco Central. Entonces, es responsable de todo el manejo de nuestro sistema monetario. ¿Alguien tendrá alguna duda, jovencitos? Por favor, les ruego que, si tienen dudas, les ruego que hagan las consultas, que no va a haber ningún inconveniente en que les podamos aclarar. ¿Alguien puede dar lectura a la diapositiva, jovencitos? ¿Algún estudiante? Le rogaría, por favor. Yo, dice, Adelante, señorita Melissa. el órgano rector de los sistemas nacionales de planificación e inversión pública es el Ministerio de Planificación y Coordinación, el cual además velará por la integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas con los sistemas de administración y control gubernamentales. ¿Qué entiende por esto, señorita? Cuénteme. Eh, Esto, digamos, a lo que entendí, estarían implicados el sistema de administración y control gubernamentales, eh, es el órgano de planificación y coordinación, ¿no? Muy bien. Fíjense, de acuerdo a lo que indica la ley 1178, el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública es el Ministerio de Planificación y Coordinación. Fíjense, o sea, ustedes saben, de acuerdo a los órganos del Estado que se van desarrollando, que van desarrollando sus actividades jóvenes, se encuentra el órgano ejecutivo. Y no sé si recuerdan que habíamos indicado que estaba compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministerios en la cadena de mando. Entonces, de lo que trate el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública está a cargo del Ministerio de Planificación y Coordinación, jovencitos. Eso no se olviden, por favor, que el órgano rector es el Ministerio de Planificación y Coordinación. Y si ustedes se fijan, indica que debe velar por la integración de las normas y procedimientos. Integración de las normas y procedimientos de los sistemas con los sistemas de administración y control gubernamental. Entonces deben estar integrados. El control debe ser permanente.
Ya entonces, es el Ministerio de Planificación el órgano rector. Ahora sí, entramos a lo que es las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. SABS, SAPS, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. El mismo tiene sus normas básicas que están contemplados en el Decreto Supremo número 81. A ver, ¿qué es el Sistema de Administración de Bienes y Servicios? ¿Algún estudiante puede dar lectura, por favor? Adelante, señorita Rosita. Que regula la contratación de bienes, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas en forma más establecido en el artículo número 1100. Bueno, Lisa, con respecto a lo que yo entiendo, son los productos de esfuerzos humanos llamados agentes económicos. En fin, de esto es la satisfacción de las necesidades y las clases de las personas. Tanto en bienes son los bienes tangibles como los objetos, y las mercancías y los servicios son intangibles, pues son actividades proporcionadas por un prestador de servicios como los doctores, bomberos. Eso es lo que más o menos entiendo, Alison. Muy bien, señorita. Muy bien, le agradezco mucho. El Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Fíjense, habíamos indicado que cuando hablamos del conjunto de normas que está regido, es que se aplica una ley de por medio. Es el conjunto de normas, dice, de carácter jurídico, o sea, legal. Pero aquí viene técnico y administrativo. Técnico y administrativo. Aquí fíjense, jóvenes, que este sistema de administración de bienes y servicios regula lo que la anterior clase les había indicado, que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia realizar contrataciones porque a mí me parece y contratar a una empresa que nos brinde, nos administre los bienes que posee la entidad pública. O tal vez contratar empresas para que nos presten servicios y yo pueda beneficiar por mi propia decisión. Se debe cumplir una serie de reglamentos. Y aquí está, fíjense, el sistema de administración de bienes y servicios está regulado. Las contrataciones que hacen las instituciones públicas está regulado. No podemos, jóvenes, nosotros malversar, utilizar bienes en otros rubros. Por ejemplo, si en mi partida viene que tengo que contratar el servicio de bienes, o sea, de que me hagan un mantenimiento general del edificio, yo no puedo utilizarlo en otra cosa que no sea ese trabajo. No puedo contratar otro servicio que no sea el mantenimiento de la infraestructura. Ya, entonces, fíjense, esto está regulado. Las partidas, las diferentes partidas vienen destinadas para algo. Y si dentro de esas partidas viene la contratación de bienes y servicios, se debe aplicar, pero cumpliendo los procedimientos. Los procedimientos que se encuentran
en todo lo que es la ley SAFCO, ley de administración, como hemos visto en la anterior clase. Hemos visto ley del Estatuto del Funcionario Público, cómo debemos trabajar. Entonces, jóvenes, todo está normado. Todo, para un funcionario público, todo está escrito. No podemos salirnos de eso, de ese carril que nos impone el gobierno, el Estado. Debemos cumplir a cabalidad para no estar sufriendo consecuencias por decisiones que hayamos tomado o por malas decisiones que hayamos tomado, y las consecuencias generalmente son a veces la pérdida de la libertad. Como ustedes mismos han podido escuchar en diferentes noticias, existen personas que por malversar, que por realizar contrataciones que no están establecidos, han ido y han sido detenidos y enviados a la cárcel. Entonces, es importante, jóvenes, que consideren y conozcan esto, y que conozcan el sistema de administración de bienes y servicios, que conozcan este conjunto de normas, que si no, ustedes no deben aprenderlo de memoria, por lo menos tienen que tener referencia y que la ley SAFCO regula esto, y podemos consultar, podemos leer, podemos interpretar y sobre todo cumplir. ¿Ya? Entonces, de esto se trata un sistema de administración de bienes y servicios. De acuerdo a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, que se encuentra también en el Decreto Supremo número 181, el sistema de administración de bienes y servicios está compuesto por 3 subsistemas. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien puede dar lectura a esta diapositiva, por favor, jovencitos? Buenas noches, Listen. Lo leo. Adelante, después sigue la señorita Libertad. Adelante, señorita Gloria. El sistema de administración de bienes y servicios. Subsistema de contratación de bienes y servicios. Subsistema de manejo de bienes. Subsistema de disposición de bienes. ¿Qué interpreta de esto, señorita? Está diciendo que es el subsistema de contratación de bienes y servicios. Ya. Siga, por favor. También nos está hablando sobre el manejo, ¿no? Que tienen, dice, manejo de los bienes, y también nos está hablando de la disposición de nuestros bienes, ¿no? Correcto. ¿Cómo apellida, señorita? Rodríguez Román. Rodríguez Román. Toda la razón, señorita Gloria. Fíjense, los 3 subsistemas. Este sistema de administración de bienes y servicios está dividido en 3 subsistemas que tienen un director. Estas 3 unidades, jóvenes, se encargan de revisar, regular, supervisar todas las actividades que vienen desarrollando los funcionarios públicos de acuerdo a la función establecida. Por ejemplo, el subsistema de contratación de bienes y servicios se
se encarga de verificar que todas las contrataciones de bienes y servicios estén acordes a la norma y que estén acordes al monto que se encuentra establecido, que estén acordes a que no tenga sobreprecio. ¿Ya? Entonces, esas situaciones, jóvenes, de la regulación, fíjense, es importante. El subsistema del manejo de bienes. Toda institución pública tiene sus bienes establecidos, sus bienes, o sea, funciona con todos sus bienes muebles e inmuebles. Entonces, también está normado que se debe realizar los cuidados respectivos del manejo de esos bienes, sean muebles o sean inmuebles. No podemos destrozarlos a diestra y siniestra y después no ser responsables del mismo. Es importante que cuando ustedes cumplan función en la administración pública, las entidades públicas les entregan todos los bienes muebles donde van a realizar su trabajo. Entonces, es de cada uno del personal el cuidarlos, el saberlos administrar. El subsistema de disposición de bienes, ¿dónde va a ser utilizado? Si está siendo correctamente utilizado. En el caso de vehículos, si el vehículo está siendo utilizado para lo que ha sido adquirido, es decir, para realizar el trabajo netamente operativo de una dirección, de una jefatura. Entonces, la disposición de bienes debe estar acorde a la necesidad y que debe ser utilizado de acuerdo a la necesidad operativa de la entidad pública. Conceptos básicos. ¿Qué es importante conocer, jovencitos? Conceptos básicos. A ver, ¿algún estudiante puede leer qué son los bienes? Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, etc. ¿Qué interpreta de esto, señorita? ¿Qué más o menos son los bienes? De acuerdo a lo que usted ha leído. Bueno, ahí en la misma imagen nos muestran, nos dicen las casas, vehículos, propiedades, entonces, Esos son los eh, bienes. bienes materiales, ¿no? E Muy bien, inmateriales. señorita. Sí, muy bien. Esos son los bienes que puede poseer y adquirir una entidad pública para que pueda desarrollar eficientemente sus actividades. ¿Algún otro estudiante que pueda dar lectura al siguiente concepto, por favor? Yo listen, Ya, señorita Carmen Julia, por favor. ya, caso fortuito, obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, relativas a las condiciones mismas en las que la obligación debía ser cumplida, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etcétera. ¿Qué entiende por esto, señorita? Por Yo, este a mi concepto. manera de entender, dicen, es que cuando uno solicita, digamos, aquí, por ejemplo, a la alcaldía, un requerimiento y no está cumplido y a veces ya está en el POA, ¿no? Ya está asignado
y uno está reclamando que lo cumplan, y al no cumplir ya uno hace huelgas, como aquí dicen bloqueo, o sea, para que ya exigiendo que le cumplan. Yo eso es Muy bien, ¿cómo apellida, señorita? Sosa y Mopoco. Gracias, señorita Sosa. Sí, caso fortuito, o sea, sin querer. Es un obstáculo interno atribuible al hombre, dice jóvenes, imprevisto o inevitable, relativas a las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida. A veces, a veces existen actividades dentro del funcionamiento de la entidad pública que donde se establecen los plazos y que se deben cumplir. Pero a veces por las situaciones o los casos fortuitos que se presentan en las actividades externas, que justo cuando ya esté de ida ese funcionario a dar cumplimiento y se ha visto impedido realizar y cumplir su función oportunamente, se ha visto influido a través de bloqueos, huelgas, conmociones civiles, suponiendo que en impuestos nacionales tenían que entregar un X día y porque había una huelga, un bloqueo para ingresar a esa institución pública, el funcionario se ha visto impedido de ingresar, entonces no ha podido cumplir con su obligación que tenía. Entonces, cuando existen casos fortuitos, existe un atenuante para la responsabilidad del funcionario, pero el mismo debe ser comprobado. La palabra, ¿Ya? Entonces, la sí, palabra. adelante. Mm, Agregando, doctor, al concepto, yo entiendo, como estamos hablando del tema de contratación y administración de los bienes, cuando hay una licitación pública y hay plazos, como usted decía, ya sea para presentarse a la licitación o los plazos de entrega, y ocurre uno de estos casos fortuitos, como los bloqueos, las huelgas y todo eso, ahí se puede aplicar lo que usted decía de una ampliación de entrega de la, de los bienes o de los servicios que hay que entregar en determinado plazo. Es lo que yo podría agregar, digamos, a lo que usted estaba argumentando, ¿no? Le Eso nomás, agradezco doctor. mucho. Le agradezco. ¿Cómo apellida, Luis Fernando? Su apellido, por Justiniano favor. Carvajal. Justiniano. Justiniano Carvajal. Ya, muchas gracias. Sí, está correcto su intervención, Luis Fernando. Le agradezco mucho. Cuando tratamos netamente al punto, como se podría decir, hablamos de lo que son bienes y servicios. Hablamos del derecho administrativo. Efectivamente, a veces se presentan los plazos para presentarse a las licitaciones públicas, pero a veces las empresas se ven impedidas de cumplir en los plazos debido a los casos fortuitos que se presentan durante su traslado al lugar. En este caso, pueden ser bloqueos o puede haber
una conmoción social, marchas. Entonces, ahí la institución que ha lanzado la licitación pública puede tomar la decisión de ampliar un tiempo más, dada la situación del caso fortuito, ¿no? Entonces, más o menos a eso nos referimos, jovencitos. Le agradezco, Luis Fernando, por su intervención. Código Único de Contrataciones Estatales, el CUSE. ¿Algún estudiante puede leer, por favor? Yo, Elisa. Por favor, señorita Melissa. Código 1 de Contrataciones Estatales CUSE. Es el código asignado de forma automática a través del SICOES a cada proceso de contratación para, para identificarlo de manera única, desde la publicación de la convocatoria hasta la finalización del proceso. Lisa, sería, digamos, el CUSE sería como un carnet, un DNI, que se le asigna, digamos, automáticamente a cada licitación para el sistema del SICOES, ¿no? Sí, sería como el código para ayudar a identificar y hacer un seguimiento más claro y organizado. Eso sería, dice. Excelente, señorita. Creo que yo ya no necesito explicarlo porque usted ya lo dijo todo. Es eso. Gracias, Es, dice. es un código que es para que la empresa que se ha presentado a la licitación pueda hacer un seguimiento a su documentación. ¿No es cierto? Entonces, es importante, pero que conozcamos nosotros que cuando nos presentamos a una licitación, lo inscribimos y lo publicamos, debemos exigir que nos asignen el Código Único de Contrataciones Estatales, el CUS. Eso debemos saberlo, jovencitos, ¿no? Fíjense qué importante es darle importancia a estos conceptos, a estas situaciones que están escritas en la ley 1178. ¿Ya? Entonces, es, es importante estos conceptos básicos que vamos a ir desarrollándolos de a poquito. ¿Alguien puede dar lectura a lo que es concesión administrativa? Jovencito, Yo leo, licenciado. por favor, señorita Sandra. Concesión administrativa. Es una forma de contratación entre una entidad pública y una persona natural o jurídica para el uso de un bien de dominio público o la prestación de un servicio público por un tiempo limitado a cambio de una contraprestación. ¿Qué entiende por eso, señorita? Bueno, la verdad nunca había escuchado de concesión administrativa, pero lo que en sí no es la contratación que se hace, es para hacer otro tipo de servicios, es algo más corto, algo así. Ya. Gracias, señorita. Gracias, señorita Sandra. Fíjense, concesión, entregar, ¿no? Concesión administrativa. Aquí el concepto indica que es una contratación. Fíjense que es una entidad pública y una persona natural o jurídica, o una empresa, persona natural o una sociedad comercial, que son las personas jurídicas. ¿Para qué? ¿Para qué, jóvenes? ¿Para qué hacen esa contratación? Para que puedan utilizar
un bien de dominio público. ¿Ya? Un bien de dominio público. O la prestación de un servicio Es una público por un contradicción. tiempo limitado. Entonces, es una forma de contratación que se realiza y que está estipulado en la norma, que se puede Disculpe, realizar. Sí, disculpe, dígame. licenciado, ¿podría dar un ejemplo para entender mejor? Cuando hablamos de que es la contratación entre una entidad pública y una persona natural o jurídica para el uso de un bien o dominio público o la prestación de un servicio público por un tiempo limitado. Por ejemplo, cuando, cuando la alcaldía realiza la contratación del servicio de limpieza, le, realiza una contratación y esa empresa realiza actividades utilizando ciertas infraestructuras para que puedan eh, llegar sus vehículos que van a utilizar sus mismas oficinas. Entonces hacen una contratación de una entidad pública y generalmente los que se presentan son las empresas para poder realizar la contratación. Entonces, la, la unidad, la administración pública, en este caso la alcaldía, le concede ciertos bienes para que lo pueda utilizar y esta empresa pueda desarrollar sus actividades de manera acorde a la norma. Generalmente esto no es por un tiempo definitivo, es por un tiempo limitado. ¿Y cuál es la contraprestación? La limpieza de la ciudad. No sé si está claro, señorita. Sí, licenciado, gracias. ¿Alguien más tuviera alguna duda, jóvenes? Por favor. ¿Algún estudiante pueda dar lectura al siguiente, a contrato? Yo le hice Adelante, señorita Mercedes. instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre entidad, contratante o proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para prevención de bienes, construcciones de obras, presentación de servicios generales o servicios de consultoría. ¿Qué entiende, señorita? Bueno, lo que yo entiendo, Listen, por ejemplo, le doy un ejemplo. Si yo contrato a una persona para construir mi casa, ya, vamos a tener un pacto de convenio, ya sea oral o escrito, de ambas partes para que determinada obra salga en buen estado y me la puedan entregar tal como yo la pedí. No sé, a ver, explíqueme un poco más sobre eso. Yo entiendo, Listen. Está correcto, señorita. O sea, estamos hablando de derecho administrativo, ¿ya? No nos olvidemos que es entidades públicas que pueden realizar diferentes contrataciones de bienes y servicios mediante licitación. Una vez que se sigue el procedimiento de buscar a la empresa que mejor pueda brindar un determinado servicio o pueda prestar
un eficiente servicio, jóvenes. Entonces, una vez seleccionado por la entidad pública, una vez que haya cumplido con todos los requisitos, entonces se debe realizar un contrato, que está un contrato de naturaleza administrativa. El contrato de naturaleza administrativa, jóvenes, está ya diseñado por el ministerio correspondiente. Está diseñado. Entonces, en base a esos contratos, las personas, las entidades, la entidad pública con la empresa que han llegado a un acuerdo para prestar servicios, deben firmar un contrato administrativo. Esta va a relacionar, va a regular que se cumplan todos los puntos determinados en el contrato. Si dice que debe entregarme de esta manera, debe entregarle de esta manera. Si dice que debo brindar el desayuno escolar a las 8:10 de la mañana, 2 raciones, debo entregar 2 raciones. O sea, en el contrato está escrito todo. Lógicamente, desde el momento que dos personas, dos representantes de empresas, uno de la pública y otro privado, entran en un acuerdo mutuo donde no exista presión, entonces es el momento de consolidar ese acuerdo mediante la firma de un acuerdo, de un contrato administrativo. Fíjense, ahí dice que donde se establecen derechos, obligaciones, condiciones para la provisión de bienes, la construcción, si es para construcción de obras, cómo lo va a hacer, qué material debe utilizar, el plazo, el tiempo, en qué tiempo lo va a entregar, si es prestación de servicios generales o tal vez servicios de consultoría. Se debe realizar la firma de un contrato de naturaleza administrativa, jóvenes. Ahí está escrito todo, cosa que si ambas personas que han entrado al acuerdo para poder realizar la prestación de servicios deben firmar el contrato donde establece todo lo que deben realizar. Entonces es importante, jóvenes, manejarse a través de contratos, no a través de contratos verbales. Ya haceme, yo te pago, hacémelo bien. No. Más todavía si se trata de dinero público, de dinero del Estado. Con mayor razón hay que tener mucho más cuidado, mucho más cuidado. Cumplir la normativa es lo importante, sin salirse de la norma. El siguiente, por favor. ¿Algún estudiante? Yo, profe, Adelante, jovencito, por favor. bueno, documento base de contratación DBC. Documento elaborado por la entidad contratante para cada contratación, con base en el modelo de DBC emitido por el órgano rector que contiene las especificaciones técnicas o términos de referencia, metodología de evaluación, procedimientos y condiciones para el proceso de contratación. De aquí entiendo, licenciado, de que este DBC es un contrato donde ya se especifica los elementos que se necesita para que ocurra una licitación, ya sea, como usted dice, el tiempo, el monto, la cantidad de bienes. Es más técnico este contrato.
Muy bien, Edson. ¿Cómo apellida, hijo? Larco, ¿Cómo apellida, Edson? Larco. ¿Lartus? Sí, Larco. Alar. Ya, muchas gracias. La palabra, Sí, doctor, sí, Luis Fernando. acotando a lo que decía ahí el compañero, el DBC es el contrato o el marco en el que se va a regir, son las rayas de la cancha en la que se va a regir eh, en sí la contratación, ya sea de bienes o servicios, donde van a estar los términos y especificaciones técnicas y también la forma de realizar la evaluación para que se pueda adjudicar la empresa o la persona que se presente a la licitación. Eso nomás, doctor. Le agradezco mucho, Luis Fernando. Excelente su intervención. Muchas gracias. Licenciado, ¿puedo acotar? Adelante, por favor. Adelante, hijo. Bueno, licenciado, compañeros, sobre documentación base y contratación, nos habla acá sobre la entidad del órgano elector, ¿ya? En esta parte se refiere a lo que es la Contraloría General del Estado. Es un órgano elector que controla, o sea, el trato con las personas particulares o con la empresa o con el Estado, hacen las especificaciones técnicas, compra de vehículos, compra de bienes y servicios, para transparentar quién controla el órgano rector, la Contraloría, ¿no? Para transparentar, para que sea transparente. Entonces, para ello se hace documentos de contratación en base a explicaciones técnicas, ¿no? Eso es lo que quería argumentar este tema, licenciado. Gracias. Muy bien, Elvis. Muy bien. Juan Simón, por favor. Dicen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Acotando, dicen justamente lo que decían mis compañeros en este punto de documento base de contratación, el DBC, y si no me equivoco, el compañero Luis, se refería que este documento de contratación, dicen, es mucho más elaborado ya por la entidad contratante y normalmente lo utilizan todos los que son las entidades públicas, como por ejemplo los gobiernos municipales, las gobernaciones, los ministerios, todos los que manejan recursos públicos del Estado, ya que en este contrato se encuentra toda la información de referencia tanto del ente contratante como de la persona que se está contratando, o ya sea de persona natural jurídica para la prestación de algún servicio o la adquisición de un bien y qué es lo que se espera recibir a cambio de la contratación, ejemplo, de una persona. Si me contratan a mí, cuáles son las metas que tengo que alcanzar y eso está incluida dentro de la evaluación, dicen. Le agradezco mucho por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Simón. Le agradezco a usted su Listen, intervención. listen, Adelante, Pedro. Adelante. listen, buenas noches, un poco me Buenas hace. noches. Buenas noches, Este Pedro. tema, ¿no? A lo que yo entiendo, como trabajo aquí en el consejo, siempre se hace la licitación de contratos, ¿no? Pero los contratos vienen, son diferentes. Por ejemplo, digamos, si una empresa de servicios o obras que trabajan, ¿no ve? El contrato viene con sus montos equilibrados, ¿no? Por lo menos con un 30%. A base de ese, si en el contrato no cumple como empresa, entonces tiene un monto cuando no cumple en la debido de fecha, entonces tiene una multa, ¿no? Entonces, esas cosas a veces en algunos temas varían, ¿no? Entonces, como aquí manejamos en el consejo y eso más o menos siempre se publica por SICOE, ¿no? Toda empresa presenta, pero para empezar siempre empieza con dinero, ¿no? Unos con 30%, 50%, unos 3 etapas, por lo menos hasta el final se acaba de cancelar, ¿no? Más o menos el contrato tiene que cumplir. No cumple en su debido tiempo, igual tiene que pagar la empresa la multa a la entidad licen. Muchas gracias, Pedro. Sí, tiene toda la razón. Estamos ahorita en este momento, nos referimos al documento base de contratación, ¿ya? Sí, todos los que han intervenido, excelente, sí, tienen toda la razón. Pero cuando hablamos del documento base de contratación, jóvenes, es el documento que elabora la entidad contratante.
en base, les había dicho hace rato del contrato, había un modelo establecido por el órgano rector. ¿Quién dijimos que era el órgano rector? Lo leímos creo que en la segunda diapositiva. El órgano rector era el Ministerio de Planificación y Coordinación. No sé si recuerdan, jovencitos, ¿no? Entonces, eso estaba ya en la segunda diapositiva. Fíjense, con base en el modelo de documento base de contratación emitido por el órgano rector. Entonces, fíjense cómo regulan las diferentes contrataciones, lo regula el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Planificación. Me imagino que deben presentar o deben entregar y deben haber los modelos de documento base para cada contratación. Puede ser para bienes, puede ser para servicios, puede ser para lo que esté establecido de acuerdo al programa operativo anual que elaboran las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, es en un documento base, pero fíjense, ¿quién lo elabora? Aquí, fíjense bien, jóvenes, lo elabora y eso está escrito, la entidad contratante, ¿ya? Pero fíjense también que la norma dice con base en el modelo emitido por el órgano rector. Ahí fíjense que dice que contiene las especificaciones técnicas o términos de referencia. Tiene que ser evaluado. Debe existir procedimientos y las condiciones para ese proceso de contratación. Deben asegurarse que esté escrito todo, todo. ¿Ya? Entonces, es por eso, no se olviden, el documento base de contratación, por eso dice base, con base en el modelo emitido por el órgano rector. Eso está establecido en la ley 1178. ¿Ya? Les agradezco a todos los que han intervenido, de verdad ha sido muy importante su intervención, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda. Adelante, señorita. ¿Cuál es el periodo de vigencia de estas normativas del DBC? El periodo de vigencia, Es como decir, cuan- cada cuánto, cada qué periodo se actualiza, así más o menos. el periodo de vigencia de los contratos, señorita Molina, ¿no? Sí, licenciado. El periodo de contrato el periodo que se realiza un contrato tiene un inicio y tiene un fin. Los plazos se coloca la empresa que va a brindar los servicios, pero eso se lo realiza durante el proceso de negociación. Cuando usted va a negociar, va a decir, ya la empresa pues tomará en cuenta, dependiendo si la obra es grande, tiene que planificar las inclemencias del tiempo, tiene que planificar, o sea, todo lo que pueda ocurrir, todos los casos fortuitos que puedan presentarse durante el cumplimiento de su contrato. Entonces, el plazo, en base a eso, el plazo está establecido cuando llegan a un acuerdo. Dicen, usted me comienza el 20 de septiembre y me termina el 20 de enero. Ya tenemos un plazo para que realice una prestación de servicios. A esos son los términos de referencia. ¿Ya? Entonces,
Si yo me pongo un plazo de 6 meses en que voy a terminar mi trabajo, entonces va a concluir el contrato en los 6 meses. Ahí termina la relación laboral. Pero debe cumplir los plazos. Si no cumple, usted está con todo el derecho de demandarlo. Doctor, la Sí, palabra, adelante, Luis Fernando. acotando a lo que usted dice y creo que, a ver, creo que le entiendo a la pregunta que hacía la compañera. Los plazos, más que todo, como usted decía, se terminan en los términos de referencia. Ahora, lo que ella creo que consultaba es sobre el tema de los DBC. Los DBC ya vienen con el formato del órgano rector y las entidades, como decía el compañero, no me acuerdo, José creo, eh, son las entidades públicas las que le dan el formato y el tiempo con las especificaciones técnicas, ya que ellos son los que modifican y determinan el tiempo y durabilidad de esa contratación. Más o menos así para ver si así le aclaramos a la compañera. Eso nomás, doctor. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Gracias por la acotación. Efectivamente, sí tiene razón usted. Pero lo que, bueno, le capté a la señorita es el tiempo y si debe realizarse contratos, digamos, cada 3 meses, de acuerdo al avance. No. O sea, más o menos yo le entendí eso. Si debe hacerse, renovarse contratos, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refería, señorita. Sí, sí, Juan Simón. Listen, acotando lo que justamente decía el compañero Luis y usted, y a lo que preguntaba la compañera, o sea, ¿cuánto tiempo normalmente tienen de vigencia los DBC? En el tema, digamos, principalmente, por ejemplo, de personal que trabaja en las entidades públicas del Estado, normalmente estos DBC los realizan por 3 meses o 90 días calendario para no pagar el tema, pues, de servicios y beneficios sociales, ¿no? Pero normalmente lo hacen de tres meses a 12 meses en el tema de personal y en el tema de infraestructura, como usted lo mismo lo venía diciendo, Licen, lo hacen por el tamaño de envergadura del proyecto. Ejemplo, un proyecto de 3 puentes Bocacalles en un municipio como el nuestro no va a durar más de 45 días, ¿no? Entonces el DBC lo hacen por el contrato de esos días calendarios, dependiendo justamente en el tema de personal, a qué se está contratando y cuánto tiempo le va a llevar realizar su trabajo y en el tema de servicios también, en el tema de infraestructura, se calcula, ¿no? Justamente se toma un tiempo de 10%, si no estoy mal, y quisiera que alguien me corrobore eso, en tema de presupuesto y también de tiempo, porque acá nuestro clima es cálido, a veces llueve y ahorita que estamos en verano también tenemos algunos días de lluvia. Entonces ese tiempo normalmente circunda, dicen, entre los dos, ¿no? Entre personal, ya sea bienes y servicios, y también de adquisiciones de bienes y también de compra de servicios, dicen. Muchas gracias. Le agradezco, Juan Simón. Le agradezco, hijo. Muchas gracias por su intervención. Sí, los que han intervenido tienen toda la razón. Es así. Entonces, fíjense que es importante tomar en cuenta este documento base, considerarlo y verificar. Todo está escrito, jóvenes. Voy a siempre recalcar y voy a siempre repetir. No es necesario que lo aprendan de memoria, sino es necesario que sepan dónde pueden recurrir para hacer la consulta.
En este caso, estamos hablando de la ley 1178. ¿Alguien me puede leer esos conceptos, por favor? Fuerza mayor. ¿Algún jovencito, una señorita? Yo, listen, Juan Simón. Adelante, por favor. Fuerza mayor. Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación, ya sean incendios, inundaciones y otros desastres naturales. Fíjense, ¿qué puede interpretar de eso, jovencito? Juan Simón. Listen, esto justamente así como dice el concepto, son obstáculos que no se los tiene imprevistos ni se los tiene calculados dentro de un proceso, principalmente en un proyecto, hablemoslo así, de que está afuera, un proyecto de infraestructura. Ahora, mire, estamos viendo mucho tema de incendio en nuestras ciudades también, que somos aledañas a algunos ríos. En tiempo de agua hay inundaciones, en Rojrenabá, por ejemplo, han habido desbordamiento de la serranía, entonces son obstáculos de fuerza mayor que pueden impedir la construcción de una carretera, de algún puente, de algún aeropuerto, que eso no está calculado dentro del contrato, ni los términos de referencia que se haya contratado, Licen. Eso es, jovencito. Entonces, hablamos de todo lo que es derecho administrativo, pero a veces por fuerza mayor, pueden ser incendios, inundaciones, impiden el cumplimiento de un contrato administrativo, ¿no? Entonces, ahí viene ya la negociación, pero tampoco eso quiere decir pues, que uno evite hacer conocer y pueda victimizarse y decir, no cumplí porque se presentó esto, sino uno tiene que ir a negociar, pues, como personas que somos y que nos podemos entender y comprender, entonces hablar, dialogar y decir, bueno, se me ha presentado esto y bueno, solicito pues que me den un tiempo más porque el contrato se me vence tal fecha y yo quiero cumplir, pero ustedes son testigos de esto. O sea, conversando, llegando a un acuerdo, ¿ya? La fuerza mayor siempre, peor las inclemencias del tiempo actual están totalmente fuera de foco, ¿no? A veces uno no sabe cuándo va a llover o cuándo se va a inundar. Ahora los incendios, también que eso no era previsible. Entonces, fuerza mayor. Inspección previa. ¿Alguien puede? Sí, sí, Juan. Perdón, Licen, perdón, antes de Yo, que listen, continúe. Ya, después, Antes de que continúe, Fernando. gracias. En este caso de los obstáculos de fuerza mayor, dicen, ahí en el tema de los contratos administrativos, ahí es donde entran las famosas adendas administrativas, dicen, al contrato. ¿no? Claro, claro, tiene que existir una adenda, porque de lo contrario, ese contrato pues está finalizando y a raíz de eso tienen que solicitar y dialogar. Adelante, Luis Fernando, por favor, disculpe. No, Muchas no se gracias, preocupe, Lisa, doctor. muchas gracias. Eh, Inspección previa. Actividad previa a la presentación de propuesta que consiste en la verificación del lugar y el entorno que se relaciona con el objeto de la contratación. ¿Qué entiende por esto, Luis Fernando? Justamente cuando se lanza una licitación, en los términos de referencia se elabora diferentes pasos y uno de estos es este concepto, una inspección previa. ¿Por qué? Porque como se trata de transparentar el proceso de licitación, se hace la verificación de que la empresa o la entidad que va a presentar la propuesta exista realmente, que tenga oficina, que cuente con servicios básicos si es cuestión de servicios, o
o verificar si es que está apta para presentarse a la propuesta que es lo que se está requiriendo. Muchos casos se han visto, digamos, de que son empresas fantasmas, pues, ¿no? O como le llaman, palos blancos solamente, y se presentan y llegado el momento no tienen ni una maquinaria dentro de su empresa y tienen que estar alquilando a uno y a otro. Y eso hace que no cumplan plazo. Eso, doctor. Muy bien, querido Luis Fernando. Es importante que la entidad que contrate pues verifique qué actividad realiza la empresa, si cuenta con todos los bienes muebles, inmuebles, para que pueda desarrollar de manera eficiente esa contratación que van a realizar. Es importante verificar para no sorprenderse. Generalmente decimos en derecho, no hay que confiarse, hay que ver, hay que observar, hay que palpar. ¿Ya? Me parece interesante este término inspección previa para poder desarrollar y re- que tenga mucha relación con lo que es la misma contratación que se pretende realizar. ¿Ya? Ahora, ¿han escuchado hablar de la máxima autoridad ejecutiva? A ver, ¿alguien puede leer? Sí, A dice ver, claramente, le dicen, Junior y después sigue Elvis, por favor. ya, máxima autoridad ejecutiva MAE, titular o personero de más alta jerarquía de cada entidad del sector público, sea este el máximo ejecutivo o la dirección colegiada, según lo establecido en su disposición legal o norma de creación. Ya. ¿Qué entiende por eso, estimado Junior? Ya, la máxima autoridad vendría a ser el responsable, doctor, de todos los procesos de contratación en las entidades públicas en Bolivia, desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo bienes y servicios, obras, para asegurar los procesos que se cumplan y supervisar la ejecución del programa anual. Eso sería, Licen. La máxima autoridad ejecutiva. Máxima autoridad ejecutiva. En toda institución pública existe la máxima autoridad ejecutiva. En las empresas públicas que existen dispersados o descentralizados en toda Bolivia, efectivamente tienen sus recursos asignados, pero su gerente, su director no es la MAE. La MAE generalmente está en la dirección nacional, en la dirección central. O sea, la máxima autoridad ejecutiva, la que firma, la que es responsable de los desembolsos, la que firma y autoriza la ejecución de una contratación es la máxima autoridad ejecutiva establecido por la norma. Aquí tal como dice, titular o personal de la más alta jerarquía de cada entidad del sector público es el que maneja los recursos económicos. Con su firma mueve los recursos económicos. Así como tiene poder para poder manejar la economía de una entidad pública, también el riesgo es grande a equivocarse. Para eso necesita estar en sus cabales para poder evitar cometer una serie de situaciones anormales. ¿Ya? Entonces, la máxima autoridad ejecutiva es el responsable, es un personero de alta jerarquía. Ahora le decía máximo ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿Aló? sí, Eh,
Doctor, ejemplo de MAE, por ejemplo, en el municipio es el alcalde, ¿no? En la Correcto, gobernación, el gobernador. así es. Es como usted dice, el que tiene la firma autorizada para mover los recursos de la entidad pública y también para aprobar todas las licitaciones, las compras y la administración de los bienes y servicios. Eso, doctor. Correcto, correcto, jovencito, le agradezco. Hace rato hablábamos del modelo de contrato. Acá hay una similar. ¿Algún estudiante puede leer lo que son obras, por favor? Señorita Dice, Gloria, pues luego, después sigue Elvis. Elvis continuaba, ¿no es cierto? Disculpe, Elvis. Elvis, sí, licenciado. por ¿Puedo ver, favor, licenciado? disculpe que... Adelante, Elvis. Bueno, daré lectura. Obras. Son aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, así como la preparación y limpieza de terreno y excavación, la edificación y otros. Bueno, en estos conceptos básicos sobre las obras que de una entidad pública hace la gestión de una entidad, de una inmueble para remodelar o construcción, ¿no? O podemos llamarlo reparación. Mayormente la gobernación, las alcaldías, los responsables hacen la gestión para la reparación o sería de los ambientes, ¿no? Sacan una gestión ya, pero aprobado por la MAE, podemos llamarlo en este caso, ¿no? En entidad pública se maneja así, que la previa aprobación, que las alcaldías o gobiernos departamentales, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dan ese recurso, ¿no? Para dar cumplimiento a lo requerido. Entonces, estas obras tienen que estar, eh, podemos llamarlo, de manera transparente, ¿no? Y así mismo, como hace rato estábamos tocando, debe ser verificado, ¿no? Verificado para que no haya eh, la corrupción y los demás, ¿no? Sobre la 1178 que nos indica y que debemos asumir o adecuarnos a esa ley de 1178, licenciado. Muy bien, Elvis, le agradezco mucho. Tomemos en cuenta, por favor, al momento de considerar una contratación, las obras, tal y cual lo menciona en este título. Hace rato hablábamos del órgano rector. Fíjense, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el órgano rector del sistema de administración de bienes y servicios, con las atribuciones que le confiere la ley 1178, la ley 1178. Órgano rector. Conceptos básicos. Fíjense, jóvenes, las contrataciones lo realizan en precios, en base a los precios referenciales, que es el precio estimado por la entidad contratante. Es decir, tengo este monto, bueno, necesito hacer esto. Y la empresa que va a proponer dirá, pues con eso no alcanza, pero yo le puedo hacer esto. Ahí ya viene la negociación. Hablaba del proponente, que es la persona que participa
de un proceso de contratación mediante su presentación de una propuesta o cotización. Este proponente ve si le conviene el precio referencial que ofrece la entidad contratante. Pero la entidad contratante ha colocado ese precio en base seguramente en su POA, en base a un estudio que han realizado. Adelante, Juan Simón. Le dicen gracias. Sí quería argumentar algo sobre el precio referencial, justamente lo que usted acaba de decir, Licen. Para poner los precios referenciales, se hace un estudio, ¿no? Sobre el costo del proyecto, y también en Bolivia, si no me equivoco, hay un colegio de ingenieros que tienen a nivel nacional un catálogo, lo podemos decir, una revista con los precios referenciales a nivel nacional y por regiones, de los precios, ejemplo, de cuánto cuesta un metro cuadrado de asfalto, de cemento, de la construcción de alguna obra. Entonces, en base a esos estudios de esos precios, es que las entidades públicas, justamente como dice la norma de Perfecto, Juan Simón. ¿Me escucha? Está mala señales. Ah, está mala señal. Ya. Si me, ¿Se ha perdido su señal, Juan Simón? Ya. Continuamos. Doctor, buenas noches. La señal igual acá en Baura está fea. Está para llover y se va la señal. Pero me copias, me copia, Se oye, pero en ratos así intercortado. ya. Ya lo voy a tomar en cuenta, señorita, por favor. Habíamos dicho el proponente es el que se presenta y presenta una propuesta o cotización. Proveedor o contratista es una persona natural o jurídica con quien se hubiera suscrito un contrato o emitido una orden de compra. Proveedor o contratista. Puede proveerle productos o puede realizarle un trabajo. SICOES, Unidad Administrativa y Servicios Generales. ¿Han escuchado hablar del SICOES, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. El sistema de contrataciones estatales, SICOES, es un sistema oficial de publicación y difusión de información de los procesos de contratación que realizan las entidades públicas de nuestro Estado, que está establecido y administrado por el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Economía. ¿No es cierto? Sistema de contrataciones estatales. O sea, no nos olvidemos que el SICOES es un sistema de publicación y difusión de todos los procesos de contratación que realizan nuestras entidades públicas. La unidad administrativa es la unidad o instancia organizacional de la entidad contratante, encargada de la ejecución de las actividades administrativas de los subsistemas de contratación, manejo y disposición de bienes. Estos subsistemas lo vimos al inicio. ¿Ya? Entonces, fíjense, jóvenes, la unidad administrativa. Servicios generales.
Los servicios generales son los servicios que requieren las entidades públicas. Acá estamos hablando ya de, hace rato hablamos de los bienes, ahora hablamos de los servicios generales. Son los servicios que requieren las entidades públicas para desarrollar actividades relacionadas al funcionamiento o a la administración de la misma. Licenciado, disculpe. Bueno, Sí, señorita. le puedo hacer una consulta con eso. Un ejemplo podría ser el servicio de catering que se le da, digamos, a las entidades, en este caso. Claro, el catering es un servicio general, señorita. No, digamos que cuando se le da, porque ellos también hacen para recibir un catering en cada entidad, digamos, pública. Sí, por ejemplo, si usted se fija, dice, son los servicios que requieren las entidades públicas. Requieren. Por ejemplo, una entidad pública sin un ingeniero de sistemas a veces puede parar su trabajo. Entonces van a requerir la contratación de una entidad que les haga mantenimiento todos sus equipos electrónicos relacionadas al funcionamiento o a la administración de la misma, servicios generales. Que las oficinas estén en óptimas condiciones, que los muebles estén en óptimas condiciones, hacen que el funcionamiento de una entidad pública sea eficiente. La provisión de material de escritorio, la provisión de equipos, la provisión de vehículos. Entonces, todo eso lo que hace al funcionamiento o la administración de la entidad pública. Las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios establecen dos niveles de organización del sistema. Esta es una pregunta de evaluación. Es el nivel normativo y el nivel ejecutivo y operativo, jóvenes. Nivel normativo a cargo del órgano rector, el que elabora normas, establece normas. Y el nivel ejecutivo y operativo a cargo de las entidades públicas. Dos niveles. Fíjense las modalidades de contratación y sus cuantías. Estos jóvenes deben saber los tipos de contratación que existen. Miren, contratación menor. ¿Cuál es su cuantía? Establecido en la norma. De un boliviano hasta 50,000 bolivianos es una contratación menor. Eso ustedes deben considerarlo al momento de decidir contratar. Si es de mayor a 50,000, ya no podemos decir que es una contratación menor. Si ponemos como contratación menor, estamos cometiendo irregularidad. Entonces, está escrito y está clarito. Si yo voy a hacer una contratación por 30,000 bolivianos, es contratación menor. Los tipos de contratación: contratación menor, apoyo nacional a la producción y empleo, mayor de 50,000 hasta 1,000,000 de bolivianos. Contrataciones que se realizan mediante licitación pública, mayor a bolivianos 1,000,000.
Contratación por excepción, sin límite de monto. Contratación por desastres y o emergencias, sin límite de monto. Contratación directa de bienes y servicios, sin límite de monto. Fíjense los 6 tipos de contratación que existen, establecidos por la norma. Y las mismas requieren requisitos. Esto es importante, jóvenes. Tómenlo en cuenta. Las normas básicas del sistema también hablan de la administración de almacenes. ¿Alguien puede leer, por favor? Firme, licen. A ver, Juan Simón, por favor. La administración de almacenes es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y control de los bienes de consumo en la entidad pública. Este concepto, Lisen, nos dice que la administración de almacenes en cualquier entidad pública, por supuesto, normado bajo el Decreto Supremo 181, tiene la tuición y más que todo la responsabilidad de todo lo que es ingresado para su posterior registro, buen almacenamiento y distribución, por supuesto, salvaguardando principalmente los archivos, todo lo que es, si es un hospital, medicamentos, documentación, todo lo relacionado al consumo de las entidades públicas, sean tanto de servicio como de infraestructura, Alison. Muy bien, muchas gracias, Juan Simón. Es eso. Lo único que tenemos que saber, jóvenes, que si en algún momento ocupamos una función pública, no nos dé flojera leer lo que es la ley SABCO, el Decreto Supremo 181, la Ley de Administración de Personal, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, leer para no cometer errores. Está escrito, todo está escrito, ¿no? Dice, ¿puede argumentar algo, por favor? Claro, claro, por favor. Licenciado, sobre las normas básicas del sistema de bienes y servicios, tengo conocimientos cuando una entidad pública adquiere, por ejemplo, una computadora o son varios, ¿no? O vehículo, previo de recepción, digamos, la alcaldía o la gobernación entrega a una entidad pública con acta de entrega, el recepcionador tiene que buscar, buscar o tener un, un profesional que verifique las técnicas del vehículo, por ejemplo, o, no, o un computadora que en el pedido está, digamos, la marca Samsung, podemos llamarlo, y está entregando con menos memoria RAM, digamos. Entonces, se tiene que fijarse el que va a recepcionar lo de la gobernación o de la alcaldía. No es nomás recibir el equipo de computación. Entonces, se tiene que revisar las especificaciones técnicas, ya sea de un bien, vehículo o equipo de computación. Eso es lo que quería explicar, nada más. Completamente de acuerdo, estimado Elvis. Es Gracias. por eso que siempre uno les recomienda que cuando hagan un contrato, al recepcionar verifiquen pieza por pieza, porque de lo contrario ustedes serán responsables. Sí, Juan Simón.
Sí, Lisen, justamente quería opinar lo mismo que usted acaba de decir. Dentro del DBC o del contrato administrativo, ya sea de bienes o servicios, si adquirimos un bien, así como dice el compañero, en los términos de referencia tienen que estar todas las características, ya sea del automóvil, de la computadora, del bien que nosotros estamos adquiriendo, y en el mismo sentido se tienen que ingresar esos artículos al almacén con las mismas características que se ha especificado. Muchas gracias, Lisa. Le agradezco, Juan Simón, muy gentil. El SICOES, hace rato lo hemos mencionado. Es un sistema oficial de publicación y difusión de la información de los procesos de contratación de las entidades públicas de nuestro Estado plurinacional. Todas las entidades públicas. Hablamos de las entidades del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. ¿No es cierto? Es un sistema de publicación y difusión. Ahí ustedes pueden verificar el estado de la... Si es que ustedes se han presentado a una licitación, pueden verificar el estado en que se encuentra su licitación. ¿Qué tipos de información maneja el SICOES? Maneja información básica, que es aquella que necesariamente debe ser publicada por todos los procesos de contratación. Todos. Información básica. Información circunstancial. Es aquella información que debe ser publicada en SICOES dependiendo de los eventos que se produzcan en el proceso de contratación. ¿Ya? Dos tipos de información. La información básica y la información circunstancial. Se maneja en el SICOES. También los dos tipos de información, básica y circunstancial, debe tener su documentación respaldatoria. Tanto la información básica como la circunstancial debe estar sustentada por su documentación respaldatoria, que debe ser publicada en formato digital. Ya entonces, sea básica o sea circunstancial, debe ser sustentada por su documentación de respaldo. El sistema de información, hablábamos de los usuarios, ¿se acuerdan? De contrataciones estatales y COES, maneja tres tipos de usuarios, tres jóvenes. El usuario administrador, que es del gerente. Cada entidad pública deberá habilitar en el sistema a un usuario administrador, quien deberá cumplir funciones establecidas por el SICOE. El usuario administrador habilita al usuario de registro y al usuario de consulta. El otro tipo de usuario. Los usuarios de registro deberán efectuar la publicación de la información en el SICOE dentro de los plazos establecidos. Los usuarios de consulta podrán acceder únicamente a la información de la identidad que de acuerdo con la normativa vigente no es de carácter público. Los usuarios de consulta. Tres tipos de usuarios jóvenes: administrador, de registro y de consulta. Aquí viene lo más interesante, jóvenes. ¿Alguien puede leer lo que es la responsabilidad administrativa? Yo, Lisa. A ver, Juan Simón, responsabilidad administrativa, por favor.
La responsabilidad administrativa es la acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere. Esto se refiere, dicen, a las faltas cometidas por cualquier servidor público dentro de su entidad. Ya estas sanciones son normalmente impuestas por el jefe de recursos humanos o el jefe de personal, previa investigación o auditoría si lo acreditaren, ¿no? En algunos casos es sancionable entre 5 días de descuento, un mes de descuento o el retiro automático de sus funciones, Lisa. Correcto, muchas gracias, Juan Simón. Esa es responsabilidad administrativa. Fíjense, por cumplir, por no cumplir correctamente con nuestras funciones, podemos caer en la responsabilidad administrativa. ¿Alguien puede leer lo que es la responsabilidad ejecutiva? Adelante, señorita. Ya, yo le dicen, la responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda cuentas o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficiencia, eficacia y economía. ¿Qué le entiende, señorita? A ver, dice que cuando la autoridad ejecutiva no rinda cuentas, ¿no? Se encuentra deficiencias o negligencia en la gestión ejecutiva. A ver, de tal magnitud que no permite lograr dentro de las circunstancias. Es, es pues cuando lo que hablaban, digamos, ¿no? De que si tiene responsabilidad y no agarra y ahí no sé cómo explicarme, dicen. Tranquila, tranquila. Está bien. Todo lo que ha dicho está bien, señorita. Le agradezco mucho. Y bueno, gracias. Le agradezco mucho. La palabra. Licenciada. Sí, Sandra. Adelante, Sandra. Después, Luis Fernando, por favor. Yo le entendí lo mismo que hace rato el compañero dijo, pero en este caso con la autoridad no ejecutiva, que es la que realiza la falta, o sea, la que no está siguiendo, está teniendo la deficiencia o negligencia de no cumplir a cabalidad en su cargo. Muy bien. Gracias, señorita. Sí, adelante, Luis Fernando, por favor. Más que todo, nos pasamos un poquito de la responsabilidad administrativa, doctor, recalcando que la responsabilidad administrativa es por la acción y la omisión, dice, ¿no? Sí. Hay veces, cuando uno trabaja en una entidad pública, hay veces porque el amigo está cometiendo una falta, porque es su amigo, uno no lo denuncia o no hace que le hagan un proceso administrativo, uno está haciendo omisión y eso causa de que a uno le llegue la responsabilidad administrativa. Eso un poquito nos saltamos. En el tema de la responsabilidad ejecutiva, es como decía la compañera, digamos, va más al área del ejecutivo, porque es el que tiene que rendir cuenta de todas las actividades que se ha venido realizando, de todos los movimientos económicos y todo eso. Y si no hace de manera eficiente, le va a llegar esta responsabilidad ejecutiva. Eso nomás, doctor. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Fíjense, cuando ustedes cumplan funciones en la administración pública como jefes de área, como gerentes, directores, ahí
van a manejar, les van a asignar recursos económicos. Entonces, para que funcione su dirección. Ahora, cuando esa autoridad recibe esos dineros y no rinde cuentas, está ingresando en lo que concierne a la responsabilidad ejecutiva. Se encuentra deficiencias o negligencias de gestión ejecutiva, contrataciones que no van, manejo de dinero con malversación de fondos. Entonces, toda esa responsabilidad es ejecutiva, jóvenes. Tanto la responsabilidad administrativa como ejecutiva emite su respectivo informe la Contraloría General de la República para indicar si un funcionario ha cometido un determinado tipo de responsabilidad. ¿Alguien puede leer lo que es la responsabilidad civil, por favor? La responsabilidad civil. A ver, Elvis, por favor. La responsabilidad es civil cuando una acción o omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero o hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios, recursos del Estado. También a las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficien indebidamente con recursos públicos. La responsabilidad es penal cuando la acción o omisión del servidor público o de los particulares se encuentran tipificados como delito en el Código Penal. La responsabilidad es civil, ¿no? Cuando un funcionario público puede, por ejemplo, puede malversar los bienes o puede desviar eh, bienes, servicios, en este caso vehículo o algún equipo de computación, digamos, está sujeto, dice, a responsabilidad civil. En este caso ya te procesan por vía civil en los juzgados, ¿no? En los juzgados, por vía civil, hasta resarcir el daño causado. Entonces, el servidor público tiene que resarcir en vía civil el daño causado al Estado, tiene que reponer, ¿ya? En caso que se convierta en tipo penal, entonces es procesado el funcionario público y está sujeto, digamos, a determinación del juez, ¿no? Para que sea tipificado como tipo penal, ¿no? En este caso sí ya sería, no recuerdo ahorita, la 1178 por malversación de bienes y servicios. No está en concreto, pero sí el funcionario público mayormente, los que son de máxima ejecutiva, tienen a tener este problema, lo que es el civil, el penal, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Elvis. Fíjense, la responsabilidad civil es cuando se causa daño al Estado por alguna contratación inadecuada, por la utilización del dinero en otro rubro que no haya sido para el asignado. O por último, si es que utilizan los bienes, los vehículos para el transporte de personal que no está permitido. Entonces, jóvenes, la responsabilidad es civil cuando existe daño al Estado y es sujeto a demanda. Lo que es la responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil, emite su respectivo informe el Contralor General, la Contraloría General.
Ahora fíjense lo que es penal. Cuando la acción u omisión del servidor o de los particulares se encuentra tipificada como delito. Como delito. Aquí, jóvenes, el que hace la investigación es el Ministerio Público. Y cuando ustedes trabajen en funciones públicas, lo que menos pueden pecar es de no denunciar un hecho ilícito. Al no denunciar, ustedes se convierten en cómplices. Y la complicidad también es delito. Así que el periodo de investigación que hace el Ministerio Público va, a medida que va investigando, va llamando a declarar y en las declaraciones van saliendo las situaciones de incumplimiento de deberes. Van saliendo las situaciones de los delitos económicos. Entonces, fíjense, estas preguntas de exámenes, ¿cuáles son las responsabilidades por la función pública? Son 4: administrativa, ejecutiva, civil y penal, establecidos en la Ley 1178. Ahora se colgó. Eh, Listen, Jerry, un favorcito, por favor. Ahora sí, doctor. Le rogaría si me puede avanzar esa última diapositiva. Ya, Creo que se enseguida. me ha colgado, por favor. Eso. Como último punto, fíjense, jóvenes, esas responsabilidades que hemos podido observar anteriormente, pues llegan a las respectivas sanciones. Estas pueden ser administrativas. Constituyen la consecuencia punitiva que impone la administración pública por la vía administrativa a raíz de infracciones al ordenamiento jurídico administrativo. Es el caso de recargos, como dijo anteriormente su compañero, multas, intereses, decomisos, clausuras, inhabilitación, retiro de permisos y Carlita, licencias. mire, mañana recién me lo va a poder mandar físicamente el RY, pero ya usted va a estar allá. Se quedó con su Ya. micrófono abierto. Ah, Ya, ya. entonces, fíjense con las sanciones Ah, ya. a que están, Entonces, se lo envío, que le pueden hago el depósito tener de los dos, todo del funcionario domiciliario. público cuando cae en las Ya se lo envié responsabilidades ahorita anteriormente mencionadas. en PDF. Jóvenes, disculpen si nos atrasamos mucho, pero he Ya, elaborado ya, unas diapositivas ya, ya, para que puedan. ya, Carlita. Ahorita lo veo. Ya, ya, ya Listen, está todo. Jerry, tu micrófono, por favor. Perdón, Gracias. doctor, perdón. Este, Jóvenes, les agradezco de sobremanera que hayan participado, que hayan intervenido y disculpen si me alargué, pero creo que era importante socializar algunos puntos para que podamos ir comprendiendo lo que es el derecho administrativo.
De esta manera concluyo ya esta clase de Derecho Administrativo. Tienen su documento base. Les ruego lean para su evaluación del día domingo. Va a ser mismo autor, o sea, las preguntas van a ser de esa manera, van a ser sencillas. Y les agradezco mucho todos los que han participado. Y no se olviden, jovencitos, tenemos hasta las 21:45 para que envíen su resumen, ¿ya? No, de lo que hemos tratado en esta clase, que ha sido muy importante, ¿ya? Les agradezco mucho a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, los proteja, a ustedes y a cada uno de su familia, ¿ya? Que tengan buenas noches, jovencitos. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, licenciado. Que descanse muy bien. Hasta luego, buenas noches.